porque recuerda que los reyes, los monarcas, eran considerados hijos de los dioses. Por lo tanto, el dios, el sol, al ser un dios, el sol era, por eso tú te vas a encontrar en Egipto, que está Ra, que es el dios sol, y que el sol, claro, porque se le tiene una pleitesía y un diseño, ¿no? Y de hecho, en Grecia está Helios, el dios Helios, y la principal universidad de Egipto se llama Heliópolis. Te bendiga en este día. Sabes que están pasando unos acontecimientos, no sé si llamarle, que son de atención científica, pero son acontecimientos cósmicos. Y los cristianos o religiones no saben cómo abordar este tema y todo lo arrojan desde una manera apocalíptica y solo se refugian, está escrito, pero tienen el temor de interpretar lo que está pasando. Y hemos ido aprendiendo en esta serie que estamos lanzando que en la Biblia y en el Espíritu todo tiene una interpretación. Hay cosas que Dios no nos revela, pero hay cosas que Dios a su siervo la desata. Y hemos entendido que en este tiempo Dios te ha traído como un fenómeno de la nueva interpretación bíblica para hacernos entender qué es lo que quieren decir estos acontecimientos, que quizá otros tienen miedo de hablar o no tienen el conocimiento, como en mi caso. Y por eso el día de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas sobre los acontecimientos cósmicos que están pasando? El otro día en el sol se vio una serpiente moviéndose, ya la NASA se está volviendo loca, ya los científicos están trancados en un cuarto, los evangélicos que se la dan en eruditos ya están buscando cuál es la cita bíblica que habla de eso. Ya el que no sabe refutar sobre el tema está buscando luna roja, está buscando eclipse. Pero queremos saber qué relevancia, más que en lo físico, tiene esto en el mundo espiritual. ¿De qué está hablando esto en lo espiritual para no enfocarnos tanto en lo físico? ¿De qué habla esto? Bien, yo creo que es una pregunta bien pertinente la que haces. Y justamente los fenómenos cosmológicos y astronómicos que se han estado suscitando en los últimos días. Recientemente tuvimos una luna de sangre. También sí. Ahora recientemente el telescopio James Webb de la NASA acaba de descubrir un reloj en forma de arena, pero formado por estrellas. Previo a eso también el OVISTER, que es otro telescopio, pudo captar una especie de serpiente, y así lo denominaron ellos. O sea, no fue que nosotros nos los inventamos. No, los mismos científicos, ellos mismos. Vamos a hacer una objeción, ¿qué se dice? Eso es los científicos. Ellos dijeron, ¿verdad? Entonces no tenemos la culpa de que justamente cuando nosotros estemos entrando... Exacto, en el momento que estemos tocando. Porque nosotros tenemos video ahí, entra y vea, que antes de que salga esto ya estábamos hablando de asuntos celestes. Claro, hace rato. Claro. Ya tengo unos años en eso. Ahora, fíjate lo siguiente, que yo me alegré muchísimo cuando vi esa manifestación de la serpiente solar. Me entró una alegría porque Dios, respaldando lo que hemos venido diciendo hace un tiempo. Sí. Pero vamos a empezar por algo para poder decodificar, ¿no? Y poder traer luz a la gente. Sí. Tú sabes que cuando apareció la famosa serpiente solar, alguien me envía el artículo, y yo leo el artículo, y lo que explica el artículo es que es un fenómeno que se da en el Sol, con el plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es nada más y nada menos que lo que segrega los electrones de los átomos. Escucha bien. Es decir, que en algún momento se enfría y en algún momento, estando en el Sol, en algún momento se enfría y en algún momento se calienta. Entonces, es un evento interesantísimo, porque si viene del electrón, que es lo que aquí me llama la atención, si del electrón es que sale el plasma. Yo siempre me acuerdo cuando estaba en la escuela, en la primaria, que nos enseñaban que la materia tenía varios estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Entonces, el plasma son como pequeñas explosiones que van sucediendo en el Sol, entonces como simultáneamente, ¿no? Entonces en la manifestación parece una serpiente realmente, por eso lo apodaron la serpiente solar. Pero hay algo que tú me hiciste, que cómo esto se relaciona con el mundo espiritual. Sí, sí. Yo creo que hoy usted tiene que sentarse a escuchar esto. Sabe que inmediatamente el Espíritu me conectó con una realidad. ¿Cuál es la realidad?
que la serpiente solar o la realidad por la que se manifiesta como una serpiente o se ve zigzagueante como una serpiente es porque es Baal. De manera que podemos hablar de Baal, la serpiente solar. Dios mío. O sea, vamos a entrar en materia para que la gente se dé cuenta de algo. Si tú analizas todo el Antiguo Testamento, el Dios principal con el que Yahvé o Jehová tuvo enfrentamiento directo siempre fue con Baal. Y la segunda fue Acera. Olvídate. La Biblia entera, de hecho, tú crees a veces que Baal y Acera son siameses o hermanos gemelos, porque siempre andan juntos. Siempre uno anda conectado con el otro. De hecho, en el texto de la historia de Elías, del relato de Elías y los profetas de Baal, la gente solamente se enfoca en los profetas de Baal, que eran 450. Sin embargo, dice que también habían 400 de Acera. O sea, Jezabel le estaba sirviendo a las dos divinidades más poderosas de todo el Antiguo Testamento luego de Dios. O sea, vamos a entrar en materia. Pero a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué yo digo que es Baal? Bueno, lo voy a poner de esta manera. Si tú vas a Génesis capítulo 1, desde el verso 16 en adelante, que dice que Dios hace las dos grandes lumbreras, una para que se enseñoree de la noche y la otra para que se enseñoree del día. Pero qué curioso que la palabra señor o señorear en hebreo es Baal. Espérate. Vladimir, vamos. Tome agua. No hay prisa. No hay prisa, ni hay... No, tranquilo. No, yo sé que no. Señor... Es Baal en hebreo. Es Baal. En hebreo. Entonces, fíjate qué pasa. ¿Qué pasa? Que Juan capítulo 19, Apocalipsis 19, 17 dice, y vi un ángel de pie ante el sol. ¿Qué hace un ángel en el sol? Baal, antes de ser un dios pagano, un ángel caído, era el ángel que estaba custodiando el sol. Y tú me preguntarás, ¿para qué hay un ángel en el sol? Recuerda que antes de la caída de Adán, todos los astros obedecían el decreto divino. De hecho, me voy más lejos y aquí voy a tocar un misterio. Cuando Dios decreta algo, cuando Dios dice voy a hacer algo en cualquier plano de la existencia, ¿qué utiliza Dios? El tiempo cósmico, el tiempo astral. Porque los astros, estrellas, planetas son los que representan el tiempo. Por eso cuando Génesis dice que Él crea las grandes lumbreras y las estrellas, es precisamente refiriéndose a que está creando un tipo de tiempo que aunque no es el tiempo humano, es el tiempo que materializa. Bueno, que le ponga atención a esto. ¿Cómo así, ministro? Claro, porque si usted se da cuenta que para nosotros medir el tiempo, sabemos que es de día porque el sol aparece y sabemos que es de noche porque la luna está. O sea, los ciclos son así que se manejan. Entonces vamos a estar conscientes. De hecho, los marinos, los navegantes, utilizaban que las estrellas como puntos para poder llegar a sus destinos. ¿Por qué? Porque lo utilizaban como guías temporales. Era como una brújula. Exactamente. Sí. Entonces, hasta ahí todo está bien. Entonces, antes de Adán pecar, para materializar algo, Dios utilizaba el tiempo astral, o en este caso los astros. Pero en ese momento todo estaba bien porque los astros no habían sido entregados a los ángeles caídos. Wow. Entonces, en ese sentido, cuando Dios quería materializar algo, traer algo, y si usted quiere lo puede poner también de esta manera. Imagínate que Dios te diga que te va a dar un carro. Para llegar ese carro a ti, ¿tú sabes lo que tiene que pasar? Tiene que darse un evento, circunstancia, momento y crear condiciones para que llegue a tu mano. Por lo tanto, tiene que pasar milésima, minuto, segundo, hora, día, mes, semana y año. Sí. Todo eso es factor temporal. Ok, vamos a seguir aquí. Dios mío. Sucede y acontece que Dios había puesto ángeles en los astros. Pero luego estos ángeles se rebelaron. Baal estaba entre ellos y Acera también. Entonces, como Acera estaba en la luna y Baal en el sol, los astros no tenían ningún tipo de problema. Sin embargo, luego de la caída de Adán, Adán le entrega el sistema solar, porque Adán dominaba el sistema solar. Era de él todo. Era todo, porque la Biblia dice en el Hebreos capítulo 2, dice que todo lo pusiste debajo de sus pies. Y dice, y claramente dice que cuando le entregaste todo, exceptúa aquel que le dio a él. Lo único que estaba por encima de Adán era Dios. Era Dios. Y Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Léalo, que es gratis. El único que estaba por encima de Adán era Dios. Adán lo estaba gobernando todo. Entonces, fíjate que aquí lo siguiente. Ahora, Baal se revela. Qué curioso que todas las civilizaciones del mundo antiguo, todas adoraron al sol. ¿De dónde viene esto?
de lo siguiente. Ay, Dios El mío. Dios de los hebreos es invisible. El único Dios de todos los dioses de todo el antiguo mundo que no era visible era el Dios de los hebreos. Todo el mundo tenía su hierro. Exacto, todo el mundo tenía una estatua, un asunto. Su yeso. Todo el mundo, Mira, excepto el Dios de los hebreos. Hay gente que está turbada ahora mismo, porque tú le estás rajando la cabeza en dos. Van a tener que ver, no van a poder dormir. Que tomen Entonces, yo le agua. voy a hacer un favor para hacer un filtro y facilitarle las cosas a los que se están turbando. Es que no hay una historia bíblica que me conecte con lo que él está hablando. No, Tú sabes que ningún hombre de Dios, como Moisés, como Elías, nunca le dio una orden al Señor. No, jamás. Jamás. Y cuando algo estaba conectado con Dios en su totalidad naturaleza, de que no había sido corrompido, el hombre lo que hacía era que le pedía al Señor en su voluntad: Padre, dame. Pero cuando algo estaba conectado a un ente, tú veías a los hombres de Dios dando orden. ¿Por qué? Porque ya no era un asunto de que Dios le pone la autoridad al hombre y el hombre Sí, le da claro. autoridad a lo que está siendo gobernado por otra entidad. Por eso vemos a Josué, vamos a caer en el asunto ahora, que le dice al sol que se detenga ¿dónde? Ujú. ¿Y la luna en dónde? ¿Por qué vemos a Josué dándole una orden a la luna y al sol? Esa pregunta yo me la hacía, pero si el Señor es el dueño, ¿por qué no le pide un favor? No, es que habían entidades que estaban en esas huestes. Entonces, él da una orden y ahora entiendo por qué Josué estaba dando una orden y no pidiéndole un favor a Dios. Mira, vamos a tocar todos esos puntos. Qué bueno que tú lo tocas, pero déjame tocar primero el de Elías. Dale. En el escenario donde se da el asunto de Elías, que los predicadores han explotado ese texto hasta más no poder, hay cosas que se perdieron, que yo quiero recuperar. Lo primero es que Elías le dice, no, pero Elías habla con Acab, y Acab reúne todos los sacerdotes de Baal y Acera. Son 850 en total. Pero mira qué curioso, le dicen, matan unos novillos, de acuerdo al número de ellos, sacrifican en el altar, que debieron ser varios altares, o a menos que no fuera un altar enorme o gigante, y sacrifican, perfecto. Le dice Elías, no le prendan fuego, porque el Dios verdadero, el Dios es que va a encender ese asunto. Si es Baal, y si es Dios, si es Jehová, no hay problema. ¿Ok? Ellos empiezan desde la mañana, dice el texto, hasta mediodía. Qué curioso que es de día que ellos están haciendo el sacrificio. Lo que pasa es que como Baal es el dios sol, Baal ahora tiene que manifestarse en fuego, porque como dios sol al fin y al cabo, implica esto entonces que él maneja el fuego, él controla el fuego. Entonces cuando era mediodía que ellos ven que no hay ninguna manifestación de nada, entonces empiezan otro proceso y es a asajarse. A cortarse. Exacto, a mutilarse, a que Sí. sangre, para que Baal haga lo propio, ¿no? Pero mira qué extraordinario entonces el hecho de que en el escenario donde estamos, viene entonces, no pasa absolutamente nada porque Baal no. ¿Por qué tú crees que Baal no resolvió en ese momento? ¿Por qué Baal no resolvió? Elías fue la causa de eso. Dios mío. La palabra Elías, o el término Elías tisbita, viene de un vocablo hebreo, tisba. Tisba viene de Sebaot, que significa ejércitos. A Elías se le conocía como el comandante de los ejércitos. Dios mío. Por favor, me voy a sentar bien para explicar esto. Dios mío. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Es que Elías, cuando se hablaba en Israel, de Israel y su gente de a caballo, se pensaba en Elías. Dios Porque mío. los ejércitos celestes se aparecían cuando Elías estaba en acción. Ahí no está explicado claramente en la Reina Valera cómo fue, pero Baal no pudo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el comandante de los ejércitos del cielo estaba frenando toda opción espiritual en lo que se iba a dar. ¿Por qué? Porque había algo en juego en ese momento, el que la identidad del Dios verdadero. De hecho, ahora voy con el texto que tú citas de Josué. Josué les dice que detente sol en Gabaón Dios mío. y tú luna en el valle de Ajalón. En el texto hebreo, no en la Reina Valera, es un eclipse que hubo. Dios mío, espérate. De hecho, hay un tema que yo voy a tratar un día de esto, se llama eclipses en la Biblia. Ay, Dios mío. Y sus consecuencias. Entonces, fíjate
que cuando él le dice al sol que se detenga, era precisamente los profetas de todo el Antiguo Testamento se enfocaron mucho en frenar el culto al sol. ¿Por qué? Porque la diferencia del Dios de los hebreos, nadie lo ve, es un Dios que yo no lo palpo, no lo percibo, no entro en interacción con él directamente, y lo que tiene son unos profetas que son los intermediarios. Entonces ahí viene del otro lado, Baal no, Baal el Dios sol, el sol da vida, el sol produce, beneficia al cultivo, para el frío beneficia, tiene múltiples beneficios, ¿no? Sí, sí. Entonces como este astro imponente, lo que hicieron, tú vas a Egipto, te lo vas a encontrar, vas a Babilonia, te lo encuentras, vas a Mesopotamia, te lo encuentras, vas a Fenicia, te lo encuentras. Todas las culturas adoraron al sol, porque cuando Baal cayó, lo que hizo fue precisamente, y nota que todas las culturas lo que plantean es que los dioses vinieron de arriba. ¿Por qué vinieron de arriba? De los astros. Por eso se le hacían templos a la luna, al sol y a las estrellas, porque de ahí fue que vinieron los dioses. Muy fuerte. Esto. De ahí nacen muchas mitologías. Claro. Los egipcios con Ra. Todos. Ahí nace de todo. Dios mío. Tanto así que hasta del rayo hicieron idolatría, y de las nubes, de las lluvias. Wow. Sucede y acontece que ahora Baal, como en todo el Antiguo Testamento, él es una presencia imponente, y Dios a los profetas les revelaba. Pasó con Ezequías. Dios tuvo que frenar porque se creía tanto en el sol y se le ofrecía tanto sacrificio al sol, y se habían desvirtuado. De hecho, voy a decir algo aquí que no sé si alguien está preparado para escucharlo. Dios mío. Esto está muy fuerte. Tú sabes que el nombre Sansón, Ya. en hebreo, es una cuestionante. Porque el nombre Sansón en hebreo es Chinshon, que viene de Shemesh. Shemesh es esa palabra sol, el dios sol. Y donde Sansón se encontraba, a pocas millas, estaba el templo al dios sol. Es para que me entiendas que en un momento el pueblo de Israel llegó a ser tan idólatra de este Dios, que cuando aparece este tipo con esta fuerza, que, exacto, porque no en la traducción, vuelvo a decir, la Reina Valera no es el problema, usted lo ve todo igual, pero cuando tú haces la separación, él era el hijo del sol. Por eso es que sale un lío, que están buscando una conversación entre unos sabios. Yo pude escuchar un rato, que le decían, ven acá, ¿cómo es? Sansón tenía que ver con uno de los dioses, que cuidado si se equivocaron. Uno propone, eso es Hércules, había un lío fuerte. Exacto. Hay un relato que lo relaciona con Hércules. Con Hércules, sí, hijo, sí. Mitad de un dios, mitad humano, sí. Por esa fuerza. Porque, oye bien, claro, no estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que abrogo el texto bíblico, pero le estoy diciendo, o sea, de dónde parten las cosas. Sí. Entonces, todo este culto generalizado al dios sol en todo el Antiguo Testamento trajo tantos problemas y tantas veces que el pueblo se desvió del corazón de Dios, precisamente porque Baal. Ahora vamos a entrar en materia, cómo es que el dios sol ha estado interactuando con nosotros de una manera nociva y agresiva. Sucede y acontece que este preciso fenómeno de la serpiente solar, Baal está considerado como el dragón. Ok. Ya he dicho en otras ocasiones que las serpientes y los dragones en la Biblia son intercambiables. Por eso en Apocalipsis te habla de Satanás como la serpiente y te habla de él como el dragón. Porque era intercambiable. En el mismo Apocalipsis. Sí, en el mismo Apocalipsis. Te dice la serpiente antigua Satanás, pero te habla del dragón también, te hablando del mismo personaje. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? En el sol, ¿por qué en el sol? ¿Qué tiene el sol? Lo que pasa es que fisionómicamente hablando, el sol, él tiene unas potencias y es lo que los ángeles caídos iban a aprovechar. Por eso decía que como ellos son que materializan el tiempo, ellos aprovechan que ellos tienen ese poder dado por Dios para generar el tiempo y ellos entrar en el tiempo para afectar tu tiempo. Dios mío, ¿qué yo he dicho? Y para que no se le olvide, ¿quién le dio esa autoridad a esa entidad? El mismo Adán cuando cayó. El mismo Adán. Entonces, ahora con esta aparición del plasma, porque ahí que yo digo, es lo que me llama la atención. Si es el plasma, porque el plasma sale del electrón. El electrón es la parte eléctrica del átomo. Entonces, esas ondas eléctricas
son las que sintonizan con los seres humanos. Por esa razón tú ves a seres humanos que cuando nacen a mediodía o entre 12 a 3 de la tarde están directamente afectados por el sol porque el sol le dio de frente. Por favor. Ministro, ¿cómo usted sabe eso? Se voy a explicar. Yo le voy a poner algo sencillo. Hace 2 días, uno de los seguidores nuestros en Estados Unidos, él es policía, y él me dice, ministro, eso que usted dice tiene tanta razón, que cuando los policías en Estados Unidos, en ese estado donde él está, él dice que cuando la luna está llena, ellos saben que van a ocurrir cosas frenéticas, sin sentido. La gente entra como en un ataque de frenesí, en un ataque de explosiones, que la gente sale como loca, dice, porque la luna los altera, ministro, y nosotros sabemos eso en el departamento de policía. Digo, claro que sí. Por eso es que tú ves, ay, Dios mío. Dios mío, lo dijo, lo habló, lo expresó, ya hay un video aquí. Sí, claro. Entonces, el sol tiene un punto, que la gente que le ha afectado el sol, por ejemplo, te voy a explicar lo que pasa. Son gente ellos son muy despachados, decimos un buen dominicano, muy eléctricos, ellos son muy volátiles, no se controlan, son muy de estado de ánimo, suben y bajan, porque el sol les afectó directamente de frente en el nacimiento. Entonces, fíjate algo, por eso la Biblia me encanta, porque la Biblia es enfática. La Biblia es enfática. ¿Cómo enfática? Nota, en el texto de Josué, cuando le dice al sol que se detenga, mira qué fue lo que pasó. Había que detener no al sol, sino quien lo estaba gobernando detrás. Por eso era una orden, no una petición. Exactamente. Esa fue la pregunta que me hice. Exacto. ¿Por qué no? Si él tenía una relación con Dios, Moisés le dejó los códigos, le dejó la enseñanza. Era una generación nueva, pero sabían que era el mismo Dios. Sí. Entonces, ¿por qué no, Padre, te pedimos? No, sino sol detente. En Gabaón. Entonces yo digo, pues la orden no está sujeta a Dios. No. Aquí hay una entidad de por medio y el Señor le ha dado la autoridad a Josué para que le ordene esta entidad. Porque en el mundo antiguo se entendía que el Dios sol mío, ¿qué es esto? ofrecía un poder, y por eso la mayoría de los dioses, por ejemplo, hay unos dioses en específico, hititas, por ejemplo, Sí. y hay unos dioses eteos o hititas que tienen el disco solar detrás. Porque recuerda que los reyes, los monarcas, eran considerados hijos de los dioses. Por lo tanto, el dios, el sol, al ser un dios, el sol era, por eso tú te vas a encontrar en Egipto que está Ra, que es el dios sol, y que el sol, claro, porque se le tiene una pleitesía y un diseño, ¿no? Y de hecho, en Grecia está Helios, el dios Helios, y la principal universidad de Egipto se llama Heliópolis. Sí, explícale. Helio, sol en griego, Sí. es decir, la universidad del sol. Sí. No sé si alguien me está entendiendo. Despierta. O sea, en los cultos de misterio se enseñaba al iniciado, al sacerdote, a entender el poder solar. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Por qué nosotros somos tan ignorantes de estas cosas? ¿Por qué la iglesia no enseña esto? Sí, lo que pasó fue... Bueno, yo esto lo voy a decir, pero imagínese usted. Libros como el de Enoch, hay aproximadamente 18 libros. 18 libros que deben estar en la Biblia y no están. Escucha aquí, pero ok, yo no voy a meter tan lejos. El libro de Jacer aparece como referente en la Biblia, ¿sí o no? Ay, Dios mío, este hombre... No aparece el libro de Jacer en la Biblia como referencia, en el libro de Josué. Y dice, ¿no está todo esto escrito en el libro de Jacer? Ok, entonces fíjate, el libro de Enoch, oye cómo es la cosa. Cuando los judíos van a hacer el canon, los rabinos, no, ese libro no puede participar. ¿Pero por qué? No puede participar. Porque ellos decidían qué libro insertar y qué libro dejar. Y el libro de Enoch lo dejaron afuera. Qué interesante. El libro que agarra y eterica y rompe y arma el Génesis 6, pero que agarra y hace un asunto. El paralelismo de... Oye. Por ejemplo, hay un salmo que habla de las cabezas de los leviatanes. Pero en el libro de Enoch es que está explicado el asunto de los leviatanes. Cuidado que el otro día una persona quería darme golpe porque le dije que habían varios leviatanes. Claro. Y tuve que mandarle la cita bíblica que me dice. Claro. Pero serpiente tortuosa. Pero varón, es verdad, son varios. Pero claro que ahí hay 3 solamente. Le digo, mira lo que tú tienes en la mano. Isaías 27. No, le dije, mira lo que tú tienes en la mano. Sí, Isaías 27. ¿Qué es eso? Una Biblia. Pero no soy yo. Es la palabra de Dios que lo dice. Sí, porque hay gente que no ha leído esa parte de la Biblia y tú lo ves que tú le quieres ver paniqueado. Pero ok. Entonces lo que te quiero decir es que realmente toda esta influencia de Baal, ¿verdad?
¿Y por qué Elías le dice? Y otra cosa, y aquí es donde yo entro, para que nos entendamos bien. No era un solo Baal. Ay, Elías le dice a Acab cuando se encuentra, le pregunta, le dice a Acab, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Y le dice Elías, yo no he trastornado a Israel, sino tú. ¿Con qué? Con la adoración a los Baales. en plural. Le habla plural. No dijo a Baal. No, a Baales. Los Baales, o sea, en plural. Entonces, ahora yo te voy a explicar aquí algo sencillo. Dios mío, Padre. Porque son textos que si usted no lo ve a la luz del entendimiento del mundo antiguo, tú no lo vas a comprender. Tú vas a creer que te están hablando de un mito cuando te está hablando de una realidad espiritual. Por ejemplo, cuando José se le inclina la luna, el sol y las 11 estrellas, era precisamente Baal y Asera y los 11 regentes principales de ellos dos. ¿Por qué Baal y Asera aparecen como hermanos siameses siempre en los textos? Porque uno alimenta al otro. Recuerda que el sol alimenta a la luna. Ahora bien, en la luz solar, ¿qué es lo que hace? Alimenta la luz lunar. Porque la luna no tiene luz independiente, no produce luz propia. Entonces, como este sistema solar, el astro rey es el sol le infunde a la luna luz. En el mundo espiritual es así mismo. Asera depende exclusivamente de Baal. En otras palabras, el regente principal, el dragón, y ahí es donde Apocalipsis quizá entre, dice que el dragón insuflaba aliento al falso profeta y a la bestia. O sea, hello. Entonces, fíjate qué pasa, me voy más lejos. Ay, Dios mío, que esto está delicado. Baal es el dragón. ¿Pero cómo que el dragón? La Biblia habla de varios dragones. Y es bueno que entendamos esto. Solamente en Apocalipsis capítulo 12 hay 2 dragones. Está el que se le aparece a la mujer delante y dice que Dios fue arrebatado el hijo para el Señor, para el desierto. Dice que era escarlata. Dios mío. Pero ¿cómo un dragón escarlata? Rojo. ¿Sabe qué significa eso? Es un dragón de juicio. Hay gente que se ha soñado con dragones rojos y ellos no saben lo que se han soñado. Yo te lo digo porque me lo han dicho. Wow. Y cuando ellos me escucharon hablando de dragones, porque está en la Biblia. Y luego aparece el otro dragón que pelea con Miguel. Dice que estaba el dragón y sus ángeles, Baal y sus ángeles. Dios mío. Contra Miguel y sus ángeles. Los 11 principales ángeles de Baal son los 11 que se le arrodillaron a José. Yo voy a tomar agua. Esto está demasiado fuerte. Está delicado. Podríamos decir, porque esto está irresistible, Vladimir, que esto, cuando él tiene este sueño, tiene una doble interpretación con relevancia tanto en lo físico, refiriéndose a la parte familiar, y con relevancia tanto a lo celeste. ¿O solo aguanta una sola interpretación? No, recuerda que lo que yo siempre te, lo que yo yo Dios siempre he está dicho, permitiendo que el engrampe sea de esta forma. Recuerda lo que yo siempre te he dicho. Recuerda que cuando el alma entró en el ciclo del tiempo, recuerda que hay 2 tiempos, el tiempo cósmico y el tiempo humano. El tiempo humano empezó cuando Adán pecó. Por lo tanto, cuando nosotros entramos acá abajo, una de las puertas que entramos acá, pero que paganamente se llaman signos zodiacales o casas astrales, entonces en esa casa nos impregnaron cosas. Por lo tanto, José tenía que romper con la impregnación de sus hermanos en el mundo espiritual. Cada ente, esos 11, oye bien el asunto, esos 11 entes de Baal, ¿verdad? Las 11 estrellas principales, que son los subordinados a él, escucha bien, tenían ahora que impregnaron esos ángeles caídos, impregnaron en cada uno de los hermanos algo malo, por eso lo vendieron. Wow. Por eso lo vendieron. Porque todo eso que ellos trajeron como malo, como esa impregnación mala, nociva, tóxica y oscura, José en algún momento tuvo que pelear con ella. Por lo tanto, él tuvo que pelear con el ángel del destino de la oscuridad de cada uno de ellos. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. O sea, esto está tan delicado lo que me está diciendo, que ahora se me está abriendo la mente. ¿Dónde Dios pone a José? En el lugar donde se adora el sol, en Egipto. Si el sol no se le arrodilla, él no llega a Egipto a gobernar. Dios mío, si no derrota a ese Dios de esa manera, porque fue una derrota, porque no fue un sueño, fue un campo espiritual donde él entró para poder pelear en el nivel de ellos. Bueno, que usted lo sepa. Si usted no entra a ciertos niveles a poder conquistar cosas, hay cosas que no se van a materializar.
Entonces, es Y el delicado. faraón, que adoraba al sol, Claro, cuando lo vio, cuando lo vio, se doblegó ante el que ya había vencido, exacto, al que gobernaba en ese sistema. y le dijo, Por eso, no hay entonces, nadie como tú no, en toda la tierra de en Egipto. toda la tierra de Egipto. Entonces, también le da mérito al Dios de José, poniéndolo por encima de la adoración al Exacto. Dios Sol. Ahora, estaba pasando algo muy fuerte, que Pues no, nosotros te estoy no diciendo. lo vimos por mucho tiempo. No, es que hay que tratar esto Dios con mío. cucharita porque Ay, está delicado el asunto. Esto está peligroso. Es Y mira, te voy a decir algo. Yo no me di cuenta que Baal tenía más poder que Acera por la parte solar, por la parte celeste, porque no tenía ese conocimiento. Fueron los números que delataron el poder de Baal por encima del de Acera. ¿Cuáles números? Cuando yo vi en la Biblia que decía los 450 profetas de Baal Y y los 400 de Acera. Acera. Dije, ¿por qué lo de Baal tiene 50 profetas más que lo de Acera? Claro. Entonces ahí El yo pude estatus. entender, dije, hay un estatus, hay un El rango estatus. más. Esto está fuerte. Impresionante. Sí, sí. Ujú. Impresionante. Está fuerte. Lo cierto es que si tú analizas que el ángel que está en Apocalipsis, evidentemente Baal, porque lo que yo he sostenido, el sol tiene a Baal por un lado, pero tiene un regente bueno del otro lado. Por eso no nos mata. Ok. Porque Sí, si iba a decir yo el que sí. equilibrio, si no tuviera equilibrio, en los astros no hubiera equilibrio, nos hubiesen exterminado. Ya la tierra hubiera sido... Claro, porque por ejemplo, y es bueno que tú sepas, yo voy a tocar esto, no sé si la gente va a estar de acuerdo con esto. Hay entes caídos que acabaron con civilizaciones antiguas. Wow. Me voy mal. Lo que pasa es que los animes, muñequitos, series, nos lo transmiten. Y les voy a explicar qué es lo que pasa. Pero que está en la Biblia. Imagínate tú, por ejemplo, en los polos, polo norte y polo sur del planeta, hay muchísimas cosas enterradas. Porque probablemente la glaciación, es decir, el hielo, la hielación llegó rápido, de repente, Sí. esa parte del mundo. Pero entonces yo te pregunto, no estaba haciendo sol, porque de hacer sol no llega a eso. Ok. Por ejemplo, en Alaska hay un periodo de tiempo larguísimo donde el sol no sale. 60 días creo que El sol no sale. Que se queda de noche. Exacto. Hay gente que incluso emigra del lugar. Exacto. Se va porque es que es fuerte. Tú estás Exacto. hablando de que Siberia. hay una emanación de la luna tan Sí, fuerte. Nepal. Dios mío. Te estoy hablando de lugares donde el sol aparece cuando le da la gana. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Imagínate que personas se hayan quedado congeladas en una glaciación, pueblos enteros desaparecidos. Imagínate que se empezaran a derretir los casquetes polares, los polos se empezaran a derretir. Virus, enfermedades, Solo animales. un poquito ha habido o sea, en un momento, un poquito, y se soltaron enfermedades. Claro, esa virus. Los científicos de una vez estaban investigando. Virus. Y sabe que eso que estás diciendo ahora me pone a analizar algo, que si no hubiese un equilibrio a nivel de entidades, si los regentes de Dios no Claro. estuviesen funcionando, imagínate qué pasaría No. a nivel de las mareas solamente. A nivel que las mareas son dominadas por la Por el irradiación sol, y del sol y de la luna. y de la luna. Principalmente la luna influye mucho también. Si solamente que pase así, que el Señor quite su regente y que queden los otros que están operando, tenemos 3 meses de luna. Se gente inunda todo. se vuelve loca, y La la gente gente se vuelve vuelve loca porque la misma Biblia habla de los lunáticos. De los lunáticos. De los que nacieron Claro, en el tiempo exceso de la radiación, de la radiación de la luna. te causa un desequilibrio. De hecho, hay una película, está en Netflix, bueno, valga la cuña. Se llama Awake en inglés. En español no tienen, Awake es despierta, pero no recuerdo el nombre en español. Pues el título es Awake. Oye, ¿qué pasa en la película? Hay una tormenta solar. Oye esto, Dios mío. en la población de Estados Unidos. Y una madre tiene 2 hijos, una niña y un varón. En el momento que ocurre la tormenta solar, todo lo eléctrico lo descontroló. Carros, electrodomésticos, todo lo eléctrico. Sin embargo, en ese momento la niña había caído ahogada porque la madre, cuando llegó la tormenta, iba manejando y cayó en un lago, en un agua, un río. Y la niña, al estar muerta por ese breve instante, la tormenta no le afectó. Todo el que no, oye esto, sin embargo, todo el que
el que estaba despierto, que le afectó. ¿Por qué? Todo lo que le tenía electricidad fue afectado. Entonces recuerda que tenemos electricidad aquí y electricidad aquí. La niña estaba apagada. Exactamente, estaba shut down, estaba apagado el interruptor. ¿Qué sucedió? Que todo el mundo estaba frenético, militares disparaban a lo loco, la gente hablaba mucha incoherencia. ¿Por qué? Porque le dislocó el reloj cerebral, el reloj de interno, lo trastocó, lo dislocó. Entonces, fíjate, se fueron los dos el sol. se fue todo. Entonces, en el sol hay tormentas solares. Señor, yo creo que hay mucha información, Joan. Creo que está bueno hasta aquí, porque es que mucho ya está fuerte la cosa. Yo creo que cuando pasan muerte en esas construcciones de haitianos, que se da mucho. ¿Oh, sí? Se da mucho en este país. Usted sabe, lo que no saben, aquí en República Dominicana hay mucha mano de obra de nuestra isla vecina, que Dios bendiga y ayude y tenga misericordia. Y cuando se dan casos de que en ese solazo, porque ellos trabajan en el sol, a veces uno de ellos se pone guapo y mata a un ingeniero. Claro que o sí. se matan entre ellos. Porque el sol le está afectando directamente, le está alterando las neuronas. Y yo decía, ven, aquí que tanto problema hay en las construcciones. Tanto no puede ser conflicto. que todas las construcciones siempre hay un problema. Y la gente decía, no, eso es el cansancio y los trabajos en el sol. El sol. Es que el sol irrita, el sol te intranquiliza. Te pone intranquilo. Sí, claro, cuando esté en su punto más alto. En su punto más alto. Sí, wow. Entonces, justamente los problemas pasan, es de la hora pico en adelante. Claro que sí. Tú no ves ni que esos problemas se armen a las 8 de la mañana, a las 7. Eso es Pero 11, 12, 1, 2 de la tarde. Que el sol está en su punto. Wow, Dios mío. Impresionante. Impresionante. La evidencia está ahí. Lo que pasa es que nos hacemos ignorantes a veces No, a una realidad que es innegable. Y hay que escarbar. Sí, Dios mío, esto está fuerte, Vladi. Wow. ¿Qué hacemos entonces? No, hay que dejar a la gente hasta aquí, porque es que yo entiendo que ya hay mucha información para digerir. Dios mío, Padre. Pero ya... Mira, oye, estos conocimientos que estamos compartiendo, yo sé que son un poco chocantes. Quiero compartir esto, porque nosotros somos el resultado de nuestros ancestros. Así es. Y nadie que nace en una casa que se hable un idioma va a hablar otro. Si tú naciste en una casa que se habla inglés, claro. Tú no vas a amanecer un día de que hablando otro idioma, tendríamos que explicar, eso sería un caso. Pero así mismo como adquirimos el idioma de nuestros ancestros, adquirimos la costumbre, la forma de pensar, la forma de analítica, la forma de comprender lo lógico. Entonces, cuando viene un conocimiento que no se parece a lo que nos inculcaron durante tanto tiempo, hay un shortcut, podemos decir. Un cortocircuito, hay un choque ahí, tenemos una batalla. Entonces, yo le pido, hermano, que siempre se fije que Vladimir dice, un texto trata de hacer una referencia de algo bíblico. Váyase a la Biblia, compare, analícelo. Si quiere investigue, váyase más atrás para que no sienta que le están vendiendo cuentos. Claro. Es algo que está ahí, es algo que es real. Todavía faltan muchas cosas por hablar. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay muchos acontecimientos bíblicos que solamente lo escuchamos de una forma, desde la orilla, de una forma superficial, no profundizamos. Entonces muchas personas que tienen el anhelo de esta revelación, nos escriben, nos llaman. Por favor, la gente dice que un ángel sacó a Pedro de la cárcel, pero ¿de qué rango era este ángel? ¿Y por qué pasó eso? ¿Y por qué si había más presos lo sacaron a él? Esas son preguntas importantes. Claro. Nosotros traemos eso a la luz de la palabra. Una pregunta, ¿los querubines pueden andar en la tierra o solo operan en el cielo? ¿Qué tipo de ángel operan en la tierra? Una pregunta, ¿qué espíritus son los que despiertan a mi hijo de madrugada? ¿Por qué él se despierta? Hay tantas preguntas que nos dicen, nos llaman, nos dicen. Y nosotros no vamos a estar diciéndote todos los días Génesis 1:1. Tenemos que traerte las inquietudes que hay en el espíritu en este tiempo. Los otros días, ya para terminar, hablaste del verdadero Cristo. Jesús verdadero. El Jesús verdadero. Y se armó un corre-corre, gente llamándome. Que no sabían que Jesús era así. Oye, tranquilo, todavía faltan muchas cosas. Right. Y deja que te diga esta parte, que quizás no te la quisieron predicar porque te vendieron a Jesús en la tierra de una forma muy divina. Jesús iba al baño, Jesús comía, Jesús se reía. Y para el que no lo sabía, Jesús compartía con los discípulos. Claro. Ellos tenían humor. Hay muchas cosas que están a punto de desatarse en los próximos días, que yo espero que muchos tengan la capacidad de recibirlo en amor, porque no estamos dispuestos a bajarle, vamos para arriba. Y le voy a decir a aquellas personas que tienen revelación, que tienen sueños profundos y que no se conforman con escuchar una simple explicación de las cosas, quieren saber más, pregunte lo que usted quiera, que si Dios permite traeremos la revelación conforme a la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a través de este estudio bíblico que estamos trayendo, o más que un estudio bíblico, una impartición de la revelación. Usted puede ver muchas cosas,
Usted tiene su inquietud propia sobre lo del sol, sobre lo de la luna, así como yo, que dije, wow, Vladimir está hablando de simbologías. Y me di cuenta que hay muchos símbolos ocultos que hacen referencia a civilizaciones antiguas. Claro. Por ejemplo, no podemos hablar de esto porque sería involucrarnos con los países, pero hay países que tienen un sol en su bandera. Claro. Hay países que tienen o ciertos en su moneda. o en su moneda. Entonces ahí nos damos cuenta de que tienen un trasfondo antiguo. Mira, para cerrar con esto, no te vayas más lejos. Yo estaba anoche en el cine porque fui a ver que yo entiendo que debemos hacer en cualquier momento un espacio, un podcast de codificación de películas. Sí, y de anime y de todo. Oye esto. Yo estoy mirando a Black Panther. Ay, 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 ay. En el cine había una fila, Joan, que para entrar a ver la película, digo, pero claro, la película es fascinante, Sí, excitante, a mí me encanta, pero yo voy con un análisis de científico a sentarme a ver la Sí, película. a ver qué van a soltar. De manera magistral, ¿tú sabes lo que hicieron? Insertaron a la cultura maya, explicando que desaparecieron porque viven debajo del océano. Y que un niño nació por la ingesta de una hierba, ¿verdad? Que alguien les ofreció. Y en esa hierba, oye bien, la madre salió embarazada, estaba embarazada y se bebió la hierba. Y el niño nació con alas en los pies. O escucha esto. Dios y mío. nació una especie de semidios. Y le llamaron, los mexicanos van a entender, Cuculcán. Los mexicanos El dios saben. serpiente. Dios mío. Y lo va- Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué es que las serpientes y los dragones aparecen en todas las culturas? Señores, ya ¿Y vamos. por qué todas las mitologías tienen un ente que se parece? Claro. Que aunque le cambian el nombre en cada civilización, en cada cultura, Claro. en cada año, en cada etapa, tiene una misma función, un mismo poder. Señores, Sansón, Hércules. no hay- Vámonos, mire. Ay, Dios mío, nos fuimos. Vladimir, ¿cómo la gente puede encontrarte en las redes sociales? Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como Ministerio Ciclo Divino, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Señores, me pueden encontrar en Facebook como Joángel Madé y aquí en Excelencia Cristiana. Recuerde que esto no lo estamos haciendo para agradar a hombres, sino para revelar lo que Dios quiere que la humanidad sepa en este tiempo. Dios te bendiga si eres parte de una nueva generación que está dispuesta a entender o a vivir lo que es la revelación. Si estuvieras en los zapatos de Juan, entendieras lo que nos está pasando. No sé si en carne, no sé si en espíritu, decía Juan, pero él estaba viendo el Apocalipsis. Claro. Dios lo subió a los cielos, a lo más profundo, y vio cosas que ojo no había visto. Y me imagino que en los tiempos de Juan lo estaban mirando como muchos nos están mirando a nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde.